Somos la Red para la Promoción de Masculinidades Positivas del Ministerio de Educación Pública. Luego de algunos años de organización y trabajo comprometido, hemos querido compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias más exitosas en este espacio que hemos llamado Tejiendo Redes hacia la Igualdad, encuentro de buenas prácticas para la transformación social desde las masculinidades positivas. Agradecemos desde ya su compañía durante esta semana. Muy buenas, tengan todos las personas que están en este momento observando este programa de parte de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública. Vamos a tener una semana muy bonita con un tema súper interesante que se llama Tejiendo Redes hacia la Igualdad, un encuentro de buenas prácticas para la transformación social desde las masculinidades positivas. De verdad que vamos a tener una agenda muy bonita, muy interesante, y de verdad los invitamos a todos para que estén conectados en todas estas conferencias que van a ver. Vamos a tener temas súper importantes, muy interesantes, de verdad. Y el día de hoy vamos a iniciar básicamente con la presentación de la máster Tatiana Cartín Quesada, jefa del Departamento de Salud y Ambiente de la Dirección de Vida Estudiantil, quien les va a dar a todos ustedes la bienvenida y la apertura oficial de este programa. Así que, Tatiana, bienvenida. Buenos días, Ángelo, y a todas las personas que nos están ahorita haciendo el honor de compartir este gran espacio. Como bien decías, yo soy jefa del Departamento de Salud y Ambiente de la Dirección de Vida Estudiantil, y con esto quisiera dar como un inicio oficial de esa actividad tan importante que denominamos Tejiendo Redes para una Masculinidad Positiva. Van a ver, y parte de lo que más me gusta a mí compartir con ustedes es que este es como el desenlace de un gran esfuerzo que tiene ya muchos años y que gracias a la vida, al departamento que pertenezco, le ha tocado liderar en la gran presencia de Luis Calderón Retana, que es el compañero que ha liderado, valga aquí la redundancia, este proceso a lo largo de estos años y que ha logrado, junto con otros compañeros, aliados y compañeras, una red grande en todo el Ministerio de Educación y fuera de él, porque se van a dar cuenta que en estos espacios vamos a compartir a nivel también con personas de nivel internacional. Yo quisiera también como contarles un poquito la historia, porque es parte de lo que hace grande este proceso. Cuando iniciamos prácticamente era Luis y otro compañero, Luis Fernando, que empezó con esto a nivel de MEP, representaban y representan todavía a la red a nivel, por decirlo así, de empleados públicos, pero se empezó a trabajar y se empezó a trabajar y se empezó a dar cuenta de que esto es vital. Ya las mujeres hemos iniciado un proceso para el crecimiento, para la igualdad, para los respaldos de nuestros procesos personales, profesionales y públicos. Pero resulta que los hombres estaban como ahí, ¿verdad? Haciendo esos esfuerzos, pero sin esta compañía y alianza. Empieza entonces a formarse la red, empieza a capacitarse compañeros del Ministerio de Educación Pública y cada vez crecía más ese interés y este compromiso, que de repente es lo más importante. Con este compromiso empezamos a darnos cuenta que eran muchas las personas, y ya no solo caballeros, sino mujeres también, que están interesados en que esto pase a ser institucionalizado, consolidado a nivel de un ministerio tan grande como el nuestro, que efectivamente puede hacer incidencia desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Así que me imagino que ustedes compartirán como yo esta gran alegría de tener efectivamente una red nacional, ahora sí, 7 años después, que vela, que protege, que reflexiona, que analiza los espacios para construir una masculinidad positiva, libre de violencia, espacios donde se pueda reflexionar la construcción patriarcal, cómo hacemos para que efectivamente tengamos relaciones igualitarias fundamentadas en la solidaridad y en el respeto. Así que yo les invito a que aprovechen
cada uno de los espacios que se van a dar en esta gran semana, que tengamos, como digo yo, un espacio académico para revisar, para reflexionar, para analizar qué más podríamos hacer, qué estamos haciendo bien y fortalecerlo, y en cuáles espacios tenemos que meter un poquito más de fuerza. Yo les agradezco muchísimo el espacio. Realmente me siento muy satisfecha, muy orgullosa que un Ministerio de Educación Pública a nivel latinoamericano tenga este espacio para poder reflexionar algo que a veces ni se ve ni se quiere hablar. Y en el caso particular del Ministerio de Educación resulta no solo fundamental, sino que ya es parte de la agenda de un plan nacional como por ejemplo Planovi, ¿verdad? Y entonces ya tenemos instituciones hermanas que nos acompañan en esto, como puede ser el INAMU, como puede ser el ICE, como puede ser el Ministerio de Seguridad, como puede ser el PANI, pero sí quiero aquí dejar muy claro que esta red fortalecida, grande y demás, surge, se consolida y se estructura desde un Ministerio de Educación, y eso para mí se vuelve de gran orgullo, como les decía, porque estamos haciendo incidencia en todas las poblaciones de este país. Así que, queridas y queridos compañeros en la lucha, vamos a decirlo así, esperemos que estos espacios sean de mucha satisfacción, de mucha compañía, de mucha calidez, pero sobre todo de mucha reflexión para ser mejores. Les invito a que continuemos y les agradezco mucho de antemano su presencia en esta hermosa actividad. Hola, ¿qué tal? Quisiera enviar un afectuoso saludo para quienes participan en este encuentro de buenas prácticas en el trabajo con masculinidades y, por supuesto, un gran abrazo fraternal para mi amigo Luis Álvaro Calderón Retana y toda la gente de la Red para la Promoción de Masculinidades Positivas del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Abrazo grande desde Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Primero a la máster Tatiana Cartín, jefa del Departamento de Salud y Ambiente de la Dirección de Vida Estudiantil, con esas palabras de bienvenida súper acertadas, ¿verdad? En este tema de tejiendo redes hacia la igualdad, encuentro de buenas prácticas para la transformación social desde las masculinidades positivas. Luego tuvimos ahí oportunidad de ver una microcápsula que le llamamos miradas entretejidas. Durante toda esta programación que vamos a tener, vamos a estar viendo varias cápsulas muy bonitas, muy interesantes de parte de la participación de muchas personas que están de una u otra manera con nosotros. Ahora vamos a la parte fuerte, la parte bonita de este tema, con una conferencia inaugural que vamos a llamar "Y si nos reinventamos en busca de un mundo sin violencia". Esto va a ser a cargo del representante nacional de la Red de Masculinidades Positivas del Ministerio de Educación Pública. Así que los dejamos a todos ustedes con el doctor Luis Calderón Retana. Bienvenido, don Luis. Muchas gracias, Ángelo. Muy buenos días. Tengan todas y todos las personas que están hoy acompañándonos, agradecerles muchísimo su presencia y agradecerles de antemano la paciencia por escucharme durante espero que sea un tiempo corto de reflexión en torno al tema pues que nos convoca en este día. Vamos a hacer una apuesta por una reflexión un poco diferente. Cuando planificamos este espacio entre varias personas, decíamos que era importante reflexionar sobre algunos conceptos básicos, porque algunas de las personas que
nos están acompañando, nos están viendo, no necesariamente saben de qué va esto de las masculinidades positivas, de qué va esto de las masculinidades igualitarias, de entretejer redes, de qué va todo esto, ¿verdad? Entonces había que pensar en un abordaje conceptual, pero también pensamos que a la gente le interesaba un poco revisar la historia, de dónde nace esto, cuánto tiempo llevamos, y a nosotros particularmente nos interesa contarles a ustedes. Como decía ahora mi jefa Tatiana Cartín, esto no es algo que surgió ayer, sino que hay una historia detrás, hay una historia social y hay una historia, digamos, particular de lo que ha venido sucediendo en el Ministerio de Educación Pública, y de eso queremos hablarles también. Entonces, pues la apuesta es, así como se llama este encuentro, entretejer un poco la experiencia y un poco la teoría en este espacio. Así que pues les voy a compartir una presentación donde vamos a hacer este abordaje. Quiero enviar un fraternal saludo a los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica con motivo de celebrar su próximo encuentro de trabajo con hombres y masculinidades. Quiero saludar el esfuerzo que realizan y las acciones en redes desde el nivel local hasta el nivel nacional por buscar sociedades más equitativas con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Desde el ámbito de la educación tenemos un espacio muy importante para lograr ese cambio y procurar sociedades donde se promueva una cultura del buen trato. No normalicemos la violencia, por el contrario, comencemos no solamente a acuñar este nuevo concepto de buen trato, sino también a hacerlo realidad. Y eso lo vamos a lograr si tanto desde el Estado se promueven estos espacios o estas iniciativas, como también desde la sociedad civil. Así que les abrazo desde la distancia y a seguir adelante en este esfuerzo, porque los hombres no queremos ser parte del problema, queremos ser parte de la solución. ¿Estamos viendo la pantalla ahí? ¿Sí? La presentación. Sí, señor. Qué bonito, ¿verdad? Esa otra microcápsula. Sí, el compañero Armando de la Red de Hombres de Guatemala, que muy amablemente pues, nos concedió este espacio. Ya hemos interactuado con él también por invitación de ellos, y ahora pues nos devuelven la cortesía, por decirlo así. Excelente. Bueno, lo dejo a cargo del tema, don Luis. Adelante. Gracias, muy amable. Bueno, como bien lo decía Ángelo hace unos minutos, a este espacio, a esta conferencia le hemos llamado así: y si nos reinventamos en busca de mundos sin violencia. Porque al final de cuentas, este trabajo, el trabajo en la promoción de masculinidades positivas, igualitarias, antipatriarcales, no hegemónicas, y todos los apellidos que se han creado para denominar esta nueva lucha, esta nueva búsqueda, van en función de eliminar o al menos combatir esta violencia, que es una violencia que se manifiesta
muchas veces hacia nosotros mismos, los hombres como individuos, hacia nuestro colectivo, hacia otros hombres, de hombres a hombres, y también de los hombres hacia las mujeres, hacia la misma naturaleza, etcétera. Entonces, esta lucha es una lucha por erradicar muchos tipos de violencia, que se ha enfocado históricamente o tradicionalmente en algunas luchas gracias pues a la misma organización de las mujeres, ¿verdad? Que han tomado la iniciativa desde hace más de un siglo y han posicionado este y otros temas en la agenda pública, en la agenda política, y nos han permitido pues estar hoy reflexionando acá. Primero decirles que esto no nace de la nada, no nace de una posición romántica de pensemos en los hombres, de pensemos en el bienestar de los hombres, o pensando que qué bonito hacer algo así para que los hombres tengamos un lugar en la agenda política, en la agenda pública. No, nace precisamente de que hay un problema manifiesto, una serie de problemas manifiestos en nuestra sociedad y en nuestro mismo sistema educativo, ¿verdad? Acá algunas de estas fotografías o todas estas fotografías ilustran algunas de esas situaciones, ¿verdad? La desigualdad de género, la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la violencia en contra de algunas poblaciones más vulnerables, sea esta violencia física o sexual, la falta de corresponsabilidad en el cuidado, el depositar en las mujeres, sean estas trabajadoras de fuera del hogar o no, pero hay una depositación de las labores de cuidado, de las labores domésticas, totalmente desigual e inequitativa, y en el mismo sistema educativo una distribución de roles muy tradicional que impide que las personas desarrollen sus talentos en muchos casos por una situación de que se ha pensado tradicionalmente que hay ciertas cosas que son de mujeres, ciertas cosas que son de hombres, lo cual en muchos casos no tiene mayor sentido que una tradición o un estereotipo. Hay que decir que todo esto de lo que vamos a reflexionar surge porque nosotros y nosotras convivimos en una sociedad patriarcal. Convivimos en sociedades patriarcales en las que hay un predominio, una mayor autoridad, como lo dice el texto, del hombre sobre la mujer. Esto es muy visible en esta época, en este momento que estamos al borde de una elección presidencial, donde vemos que hay 27 candidaturas para la presidencia, de las cuales apenas 3 o 4 son mujeres. Ahí vemos que todavía seguimos depositando en los hombres esas labores o ese lugar de liderazgo, ese lugar de toma de decisiones, ese lugar de mando. Lo vemos en los espacios del mismo Ministerio de Educación, donde el 80% de sus personas trabajadoras son mujeres. Sin embargo, históricamente, tradicionalmente, los espacios de mando han sido ocupados por hombres. Eso ha venido cambiando dichosamente en los últimos años, en las últimas décadas, pero por mucho tiempo era de esa manera. Vivimos en una sociedad patriarcal que es una configuración cultural que le da entonces a los hombres ese predominio, esa autoridad, esas ventajas sobre las mujeres, como lo veíamos en algunas de las fotografías de la lámina inicial. Mayores posibilidades de desarrollarse profesionalmente porque cuentan con más tiempo, ya que dedican menos tiempo al trabajo doméstico, a las labores de cuidado. Mayores oportunidades y ventajas en los espacios públicos, no sufren el acoso en las calles, no sufren como ellas el acoso en los espacios de trabajo,
no se piensa de nosotros que logramos ascender gracias a favores sexuales, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay una lógica social, una lógica en el mundo que nos pone a los hombres más bien en ventaja sobre las mujeres. Somos más escuchados, etcétera, ¿verdad? Hay un montón de situaciones ahí que son combatidas o deben ser combatidas. Y a todo esto se le llama patriarcado o sociedad patriarcal, ¿verdad? Y es esta lógica patriarcal el enemigo. No es una lucha de sexos, no es una lucha de los hombres contra las mujeres, es una lucha que hombres y mujeres tenemos que dar juntos, juntas, contra esa lógica social, ¿verdad? Hoy, respondiendo a esa necesidad, respondiendo a esa lógica, nosotros estamos organizando este evento, dando cuentas de lo que hemos venido trabajando durante varios años y respondemos a ciertas políticas nacionales. No nace esta lucha con las políticas, nace antes, nace por una necesidad detectada por personas, por individuos, mujeres y hombres que se dan cuenta, pero hoy por dicha tenemos el respaldo de ciertas políticas nacionales que justifican este trabajo. Acá algunas de ellas, la política de igualdad y equidad de género, que es una política nacional que busca precisamente que entre hombres y mujeres haya igualdad de derechos e igualdad de oportunidades. Y acá subrayo que es esa la igualdad, no es que queremos ser iguales, porque no podemos ser iguales. Hay diferencias sustanciales, hay diferencias biológicas, etcétera. Pero sí tiene que haber una igualdad en oportunidades, en posibilidades, en derechos, etcétera. Entonces, eso es lo que busca la política de igualdad y equidad de género. Hay una política de género específica en el Ministerio de Educación Pública que entiendo en este momento se está revisando, se está actualizando. Y finalmente hay una política que es muy específica en solicitar el trabajo con hombres y es el Plan OVI que ya mencionaba Tatiana en la introducción, la política nacional por la no violencia contra las mujeres, que tiene 6 ejes y en su eje 2 nos insta a toda la institucionalidad pública a trabajar con hombres, a trabajar el tema de masculinidades, porque la lucha por la no violencia no debe ser una lucha solo de las mujeres. Los hombres tenemos que sumarnos, porque somos víctimas y victimarios de la violencia. Y sobre todo en el caso de la violencia de género o la violencia contra las mujeres, somos los principales victimarios. El machismo es uno de los hijos del patriarcado. El patriarcado o la sociedad patriarcal ha dado a luz muchos hijos. El adultocentrismo, el sexismo, la homofobia, cualquier tipo de discriminación surgen de esa lógica patriarcal que pone a unas personas por encima de otras como si hubiera ciudadanos clase A y clase B. El machismo es hijo entonces de esa lógica. Y el machismo tiene 2 aristas importantes de revisar y diferenciar. Una es la creencia, o sea, el pensar que los hombres son superiores a las mujeres y que por eso nosotros los hombres podemos gozar de ciertos privilegios, ¿verdad? Si yo pregunto a las personas que nos están escuchando en este momento y nos están observando, que si ellos creen, que si ustedes creen que el hombre es superior a la mujer, creo que casi el 100%, si no es que el 100%, me van a decir que nadie piensa eso, ¿verdad? Nadie me va a decir, yo sí pienso que los hombres son superiores a las mujeres. Entonces, alguien podría tener la tentación de decir, bueno, entonces el machismo no existe porque nadie piensa eso. Lo que pasa es que ahí pasamos a la siguiente arista, como les llamé, que son las acciones, porque el machismo también, además de creencia, son las acciones o prácticas que colocan al hombre por encima de la mujer.
que pueden ser prácticas cotidianas o pueden ser prácticas ocasionales. Y en eso sí, creo que casi que el 100% fallamos, porque todos y todas tenemos prácticas de ese tipo. Cuando le servimos la comida al hombre, el hombre se sienta a la mesa y es servido siempre. Cuando hay esa desigualdad en la distribución de las tareas del hogar, en la distribución de tareas de cuidado, sea el cuidado de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con alguna enfermedad que requieren de atención y cuidado especial, también se deposita en la mujer. Cuando vemos que las mujeres son acosadas en la calle, que tuvo que existir una ley contra el acoso callejero para que esto se logre un poquito combatir. Cuando las mujeres son acosadas como estudiantes, como trabajadoras, cuando las mujeres son violentadas, cuando en Costa Rica se dan más de 30 femicidios al año, nos damos cuenta que siguen existiendo cotidianamente, desde que se levantan hasta que se acuestan, las mujeres sufren de situaciones de machismo, ¿verdad? Y también no solo las mujeres, sino que muchos hombres que son considerados, entre comillas, menos hombres por temas de orientación sexual, por temas de expresión de género, etcétera. El camino para combatir este machismo a nivel del Ministerio de Educación Pública quizá surgió antes de este 2009 que se señala ahí, con acciones tímidas, con personas que individualmente en sus espacios de trabajo hablaban del tema, hablaban de igualdad, hablaban de equidad, con algunas capacitaciones que recibimos o charlas aisladas del Instituto WEM, pero de una manera más formal a partir del 2009 en una capacitación que recibimos un grupo de hombres en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, se dio ese nacimiento, ese surgimiento de un trabajo comprometido en el tema de masculinidades a nivel del Ministerio de Educación Pública. En esa ocasión, alrededor de 15 compañeros recibimos una capacitación de una semana que nos sensibilizó mucho y nos dejó clara la necesidad de seguir trabajando este tema, de que era un tema de vida o muerte, ¿verdad? Porque estamos hablando literalmente de un tema de vida o muerte. Mueren todos los días personas a raíz del machismo, mujeres, hombres, niñas, niños, etc. Y a partir de ahí, pues se empieza a trabajar, recibimos capacitaciones en sexualidad masculina, en derechos humanos, en combate de la violencia, etc. Se da un proceso de algunas acciones aisladas en ese 2009-2014 que desembocó con una capacitación masiva de más de 100 hombres en las instalaciones de la Escuela Social Juan 23 y algunas coordinaciones con otras instituciones del Estado, que dejó en algún momento por una reestructuración en el MEP de trabajarse a nivel nacional por alrededor de 2 años y la gente siguió trabajándolo a nivel local. En el 2015, gracias a la iniciativa otra vez de Tatiana Cartín Quesada, que participó también en la primera etapa, obviamente, y generó muchos recursos en la primera etapa, pero a partir del 2015 se retoma con toda seriedad desde oficinas centrales el trabajo en masculinidades y vean que no hay un cierre. Desde el 2015 a esta fecha, cuando se presenta el proyecto de masculinidades género-sensibles en el sistema educativo costarricense, del que voy a hablar ahorita más adelante porque tiene dos vías de trabajo fundamentales. El objetivo de este proyecto lo planteamos en su momento de esta manera: promover la participación de los hombres, tanto funcionarios como estudiantes, en los procesos de construcción de una cultura de igualdad de género
en las diferentes dependencias del Ministerio de Educación Pública. ¿Por qué se especifica hombres, funcionarios, estudiantes? Por lo que hemos dicho o al menos insinuado anteriormente. Las mujeres ya han venido trabajando en esto desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque las mujeres son las que han sentido la piedra en el zapato, las que han llevado la peor parte en toda esta construcción social, en toda esta distribución de roles. Entonces ellas toman la iniciativa a través de las luchas feministas, que sobre todo tiene un gran peso, este feminismo en el siglo anterior, y que logra una transformación social que nos beneficia también a los hombres de una manera que muchos aún no logran entender. Y ya entonces venían trabajando las mujeres y hay una necesidad de que los hombres nos unamos a esto, ¿verdad? Por eso planteamos el objetivo de esta manera. Para seguir con la parte teórica hay que destacar que la violencia, vamos a ver, esta organización patriarcal de la que hemos venido hablando y este machismo toma su fuerza precisamente porque al colocar a los hombres en una situación de ventaja, en una situación de superioridad, en una situación por encima de las mujeres, de otros hombres, de la niñez, de otras especies incluso, entonces eso nos da a los hombres un poder que en sí mismo no es malo, porque el poder no es malo. Ejercer el poder es algo que hacemos cotidianamente, ejercemos el poder cuando damos un consejo a nuestros hijos e hijas, ejercemos el poder cuando tomamos una decisión para beneficio de nuestra familia, para beneficio de la sociedad, etc. El asunto es que el poder, que es esa capacidad de acción, esa relación de fuerzas, que como les decía es cotidiana, es natural, cuando lo utilizamos para beneficio propio de manera egoísta o cuando lo utilizamos para dañar a otras personas, eso es lo que convierte al poder en violencia. La violencia entonces se define como esa situación de abuso de poder o maltrato que puede ser físico, puede ser psicológico, emocional, de una persona sobre otra, que como les he venido diciendo, quienes lo sufren al final son las personas que están abajo, entre comillas, las personas o los grupos sociales que han sido vulnerabilizados históricamente. Entonces, ese patriarcado, ese machismo, al final desemboca en situaciones de violencia porque hay un uso y abuso del poder para beneficio propio y para perjuicio de otras poblaciones. Les decía hace un rato que entonces luchar contra la violencia se ha podido realizar en estos últimos años desde las masculinidades a través de dos procesos fundamentales. La capacitación en cascada, que es la forma tradicional que el Ministerio de Educación ha utilizado para llevar los temas a que desemboquen en las aulas, ¿verdad? ¿Cómo es esa capacitación en cascada? Bueno, hombres o grupos de oficinas centrales, personas, asesores nacionales desde oficinas centrales, llevan los temas a las direcciones regionales los llevan a los circuitos educativos, los circuitos educativos lo llevan a las instituciones educativas y de ahí se llega directamente al estudiantado y a las personas responsables de las personas estudiantes. Y por ahí se ha venido haciendo, se han hecho varios procesos que, bueno, por ahí se vieron afectados por el tema de la pandemia y anteriormente por algunas situaciones de huelga. La pandemia nos permitió, no en sí misma, sino por lo que se logró en términos de la posibilidad de llegar a través de las redes, a través de los medios virtuales a muchas personas en distintos lugares, nos permitió empezar a trabajar o fortalecer el trabajo en la consolidación de redes
y dejar, eso sí, nos obligó a dejar un poco de lado esa capacitación en cascada, porque necesariamente esa capacitación debe ser presencial. El trabajo en masculinidades debe ser idealmente presencial. Se pueden lograr algunas cosas de manera virtual, pero idealmente debe ser presencial, porque el tema del combate de la violencia, el tema de sensibilización debe atravesar nuestro cuerpo, y para eso la presencialidad es fundamental. Así que tomamos el toro por los cuernos, las circunstancias nos permitieron entonces consolidar estas redes, porque algo que había que hacer antes para reunir personas de distintas regiones del país, que era hacer una convocatoria que se tenía que prever desde el año anterior, convocar a la gente, pagar viáticos, organizar un espacio de encuentro, etcétera, era o es o ha sido una situación de bastante trabajo, ¿verdad? Incluso a veces trabajo engorroso. Hoy nos podemos reunir una, dos veces al mes, como se hizo el año pasado, una vez al mes, como se hizo este año, con gente desde la región de Coto, al sur del país, hasta con gente de la región de Santa Cruz, que queda totalmente al norte del país, o con gente de las distintas costas, ¿verdad? Entonces, gente de todo el país nos podemos reunir en un mismo instante sin movernos de nuestras casas, y eso logró esta consolidación y este trabajo a nivel de redes regionales, que ha sido riquísimo y que es de lo que vamos a hablar durante toda esta semana. La violencia de género, que es uno de los ejes fundamentales de trabajo, uno de los focos o de los objetivos fundamentales del trabajo de estas redes, se entiende entonces como esa imposición del poder de los hombres sobre las mujeres, ¿verdad? En esa lógica de entender la violencia como un abuso de poder. Entonces, la violencia de género es ese abuso de poder de los hombres hacia las mujeres, ¿verdad? Ahí se incluyen diferentes manifestaciones de violencia y que se dan en ese marco de desigualdad, como puede ser la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, que incluyen las amenazas, la coacción, la manipulación, la privación de libertad y muchas otras formas de violencia que se sufren en lo doméstico, sobre todo, pero también se sufren, como ya lo hemos dicho, en los espacios públicos a través del acoso, en los espacios de trabajo a través del acoso también sexual, etcétera. Y que cualquier mujer adulta les puede decir a ustedes que ha sufrido de algún tipo de violencia. No hay mujer adulta, creo yo, que no haya en algún momento sufrido alguna manifestación de violencia, incluso aun cuando no haya sido consciente de esta. Y muchas, acá digo, vamos a ver, aquí hablo de mujeres adultas, pero incluso muchas niñas ya a sus 10, 11 años, incluso menos, han sufrido alguna forma de abuso, de acoso sexual. En un sondeo que hice por ahí a través de las redes sociales, me di cuenta de que la gran mayoría de las mujeres ya a los 10, 11 años han sufrido algún tipo de acoso de tipo callejero, sea con palabras, sea con insinuaciones, sea con silbidos, o sea con un hombre mostrándole sus genitales. Entonces, la violencia de género es algo cotidiano, que no por ser cotidiano es algo que vamos a tomar por natural, sino que es algo más bien que nos debe instar a luchar también cotidianamente contra ella. Y es lo que venimos haciendo y es lo que invitamos a hacer a través del trabajo en redes regionales, ¿verdad? Y por eso no nos conformamos con una red a nivel nacional, sino que queremos redes regionales, porque estas redes regionales nos van a permitir y nos están permitiendo llegar a todos los rincones del país, que por dicha el MEP tiene alcance a nivel nacional, a nivel de toda la región nacional.
Nuestras poblaciones meta, poblaciones de trabajo, entonces son el funcionariado, es decir, y lo ponemos de esta manera porque queremos llegar no solo a los hombres, sino también a las mujeres, a las compañeras, porque sabemos, por ejemplo, que en educación preescolar el 99% de las docentes son mujeres. Entonces son estas mujeres quienes van a llevar el mensaje de las masculinidades positivas e igualitarias a los niños y niñas de la escuela. Por eso todas y todos tenemos que saber de esto, no solo los hombres, ¿verdad? Porque los hombres, como lo he dicho ya, en el MEP somos apenas el 20-25%. Entonces necesitamos que en esto se nos unan las compañeras para seguir trabajando. El estudiantado también, estamos conformando redes de personas adolescentes, ya existen redes a nivel de algunas direcciones regionales como Heredia, como Coto, como Turrialba, como Norte-Norte. Así que el estudiantado tiene que estar involucrado en esto. Las nuevas generaciones que por dicha tienen mucha apertura a estos temas, se están uniendo y se están uniendo de manera comprometida, muy significativa a nuestra lucha. Y la tercera población meta es la comunidad en general, ¿verdad? Porque nada hacemos con trabajar con niños, niñas, adolescentes y tratar de invitarles a una transformación en su forma de ser, en su forma de relacionarse entre sí, etcétera. Si no transformamos también su entorno, sus hogares, porque estaríamos por un lado nosotros dando un mensaje y en sus casas dando un mensaje opuesto o diferente. Entonces tenemos de alguna manera que tener ese alcance de llegar a padres, madres de familia, personas encargadas y la comunidad en general donde están nuestras instituciones, nuestras escuelas y colegios. Finalmente, después de reflexionar sobre el patriarcado, sobre el machismo, sobre las violencias distintas, sobre la específica violencia de género, la buena noticia de todo esto es que pensamos, tenemos la fe, tenemos la esperanza de que esa lógica patriarcal, ese machismo hegemónico tan dañino, tiene sus días contados. ¿Y por qué pensamos esto? Bueno, porque las luchas feministas, ya lo decía, por un siglo han logrado cambios sustanciales, transformaciones sustanciales, pero también los hombres nos estamos uniendo desde hace unos 20, 30 años, nos estamos uniendo a esta lucha y cada vez somos más a través de las masculinidades positivas e igualitarias, que también, como ya lo he dicho, ustedes la van a encontrar en redes sociales y en otros espacios con colectivos que utilizan otros apellidos, antipatriarcales, antihegemónicos, generosensibles, nutricios, etc. Todos esos apellidos de lo que nos hablan es de formas de ser hombres diferentes, alejadas del machismo, alejadas de ese afán de superponernos sobre las mujeres y sobre otras poblaciones vulnerabilizadas. Estas masculinidades positivas e igualitarias nos van a permitir reconocer esos privilegios de los que hemos gozado los hombres, de los que gozamos actualmente y de los que hemos gozado históricamente, pero también nos permiten reconocer el precio que hemos pagado por esos privilegios, porque hemos pagado un precio alto, ¿verdad? Quizá no tan alto como el que han pagado las mujeres en esta distribución social, pero sí nos ha costado vidas, nos ha costado calidad de vida, nos ha costado calidad de vínculos con otras personas. Nos permitirían estas masculinidades positivas la expresión de emociones, que no es algo romántico tampoco. La posibilidad de que los hombres expresemos nuestras emociones, la posibilidad de superar aquello de que los hombres no lloran, de que los hombres no tienen miedo, de que los hombres no se asustan con nada, es permitirnos una gestión emocional que a su vez nos va a llevar a mejores relaciones con otras personas, a controlar nuestro enojo, a controlar esa forma de relacionarnos violenta
que daña, que mata. Nos va a permitir también la mejora de las relaciones de amistad, de pareja, con hijas e hijos. Los hombres históricamente, tradicionalmente, nos hemos relacionado de una manera quizás superficial en nuestras relaciones de amistad. No pasamos de hablar de temas de fútbol, de política, de mecánica, etcétera, y no hablamos de cómo nos sentimos, no tenemos esos vínculos emocionales con nuestros amigos que nos permitan el respaldo emocional de unos con otros, la escucha, el hablar de temas profundos que nos afectan. Nos va a permitir mejorar las relaciones de pareja, las relaciones con las hijas, con los hijos, incluso la vida sexual mejora cuando nosotros logramos revisarnos y transformarnos. Obviamente nos va a permitir mejorar la salud desde la prevención, pero también desde la atención, porque los hombres somos descuidados con nuestra salud. Pensamos que el reconocer que necesitamos ir a un hospital, a una clínica, a un EVAIS, es reconocer nuestra vulnerabilidad y no lo hacemos. Vamos a un EVAIS y nos encontramos que el 80% de las personas que están requiriendo los servicios de salud son mujeres, o mujeres con niños, con adolescentes. Nos va a permitir disminuir la mortalidad. Los hombres morimos mucho más que las mujeres, no porque seamos víctimas, sino porque nuestro mismo machismo hace que tengamos conductas de riesgo, que nos metamos en peleas que desembocan en una muerte, que nos metamos en negocios que no son buenos, que son peligrosos, que manejemos a mayor velocidad, que abusemos del alcohol y el manejo, etcétera, ¿verdad? Entonces, morimos muchísimo. De hecho, los hombres en Costa Rica vivimos la esperanza de vida 5 años menor que el de las mujeres, y esa es la constante a nivel global, a nivel mundial. Y estas masculinidades positivas también nos van a permitir la disminución de la violencia contra nosotros mismos, contra otros hombres y contra las mujeres. Y esa es nuestra lucha, ese es nuestro afán, ese es el trabajo que estamos haciendo a través del tejido de redes hacia la igualdad. Hemos logrado a nivel de Ministerio de Educación Pública un posicionamiento en los programas. El tema de masculinidades está en los programas de afectividad y sexualidad de 8º año y de 10º o 11º año. Hemos logrado procesos de capacitación, como ya se ha dicho, en distintas direcciones regionales con grupos amplios de hombres que no se han quedado ahí, sino que muchos se han comprometido en la lucha. Muchos son los que están conformando en este momento las redes de trabajo a nivel local, a nivel regional. Hemos logrado conformar un equipo con formación amplia que puede y está haciendo trabajos de reproducción de los procesos de capacitación en sus direcciones regionales o trabajando con otros hombres, sean funcionarios o sean personas de la comunidad. Hemos logrado propuestas para el trabajo con niñas, niños y personas adolescentes en temas de género y en temas de masculinidades, manejo del enojo, relaciones de noviazgo, manejo de los celos, etc. Hemos logrado la participación en redes interinstitucionales, como lo es la red de hombres por la igualdad de género en el sector público, donde el MEP tiene representación. Redes internacionales, como es la red global Men Engage, la red Men Engage Latinoamérica, de la cual somos partes. Recientemente el encuentro de varones antipatriarcales también, que es una red que nace en Sudamérica y que se está extendiendo, que va muy enfocada más allá de lo académico al tema de la educación popular. La integración de comisiones interinstitucionales, como son la comisión del eje 2 de Planovi, entre otras. El sistema de redes regionales, del que ya les comentaba, y del que vamos a hablar durante toda esta semana, que ha sido como nuestro énfasis en estos 2 años de pandemia. Y hemos logrado el lanzamiento de redes de adolescentes, como lo decía hace un rato, que se realizó de forma oficial en la Dirección Regional de Heredia, pero que ya desde antes
han existido iniciativas, las cuales mencioné. Cuando las mencioné se me olvidó mencionar Desamparados, que tuvo su red de adolescentes también. No sé si todavía está funcionando, pero en su momento tuvo un gran impacto en la región. Les agradezco muchísimo entonces su atención a este espacio, su paciencia, y espero que la información recibida sea de mucho beneficio para ustedes. Gracias por la paciencia y quedo a sus órdenes. Saludos a los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Educación y también felicitarles por esta iniciativa, estas reflexiones de esta semana. Soy Álvaro Campos del Instituto Wayne, mi compañero Jaime Chávez también del Instituto Wayne. Nosotros consideramos que el trabajo con hombres es muy importante. En el instituto trabajamos con hombres adolescentes y hombres adultos para construir masculinidades más positivas, para que los hombres nos conozcamos a nosotros mismos, nos conectemos con nosotros mismos y podamos construir formas diferentes, no machistas, de relacionarnos con las demás personas y con la naturaleza, con diferentes temas. Estas experiencias positivas, exitosas con hombres han dado maravillosos resultados a nivel mundial y nos encanta que ustedes empiecen a trabajar en estos temas con hombres de diversas edades, niños, jóvenes, adultos mayores, hombres que pueden reconstruir su vida en cualquier momento, trabajar temas como paternidad, celos, enojo, conocer qué es la violencia, renunciar a la violencia y darse la oportunidad de ser hombres más felices. Por eso los invitamos y los felicitamos a que sigan con esas iniciativas. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, como ustedes pudieron observar, la intervención del doctor Luis Calderón Retana en esta conferencia inaugural, muy, muy interesante, muy bonita. Vamos a ver si don Luis está por ahí para despedirlo. Muchas gracias. No, don Luis, muchísimas gracias. Más bien, yo creo que arrancamos de una manera muy bonita. Esta semana tan interesante, ¿verdad? De Tejiendo Redes hacia la Igualdad, encuentro de buenas prácticas para la transformación social de las masculinidades positivas. Una bonita iniciativa, ¿verdad? De parte del Ministerio de Educación Pública, en este caso de vida estudiantil y de su persona. Tema interesantísimo, ¿verdad? Que de verdad había que tomarlo en cuenta, conversarlo, hablarlo, y me parece que toda esta semana vamos a tener temas muy, muy importantes basados también en esta línea, ¿verdad? No nos vamos a salir de ahí. Exacto. Sí, toda la semana vamos a estar reflexionando sobre puntos específicos. Este tema tiene muchísimas aristas, muchísimas derivaciones. Entonces vamos a tener la posibilidad de reflexionar, participar en cineforos, en círculos de diálogo. Vamos a revisar otras formas de ser hombre desde distintos lugares. Vamos a hablar de salud masculina, vamos a hablar de combate a la violencia, etcétera. Y vamos a escuchar también la participación de compañeras y compañeros de direcciones regionales, de redes regionales, que nos van a contar sus experiencias trabajando, ya sea con estudiantes, ya sea con docentes, incluso con personas del área de seguridad. Va a estar muy, muy, muy interesante. Y acá quisiera nada más, Ángelo, subrayar que si bien es cierto,
Tatiana, mi jefa, y mi persona pertenecemos al Departamento de Salud y Ambiente de la Dirección de Vida Estudiantil. Nosotros no estamos solos, la Dirección de Vida Estudiantil no está de manera aislada trabajando esto, tenemos el respaldo siempre del despacho de la ministra, tenemos siempre el respaldo de la unidad de género que está en ese despacho, así que somos un equipo, somos un equipo que va más allá. Hay una comisión que le llamamos MEPLANOVI, también a nivel central, que respalda y acuerpa toda esta iniciativa, además de la Red para la Promoción de Masculinidades Positivas, la cual yo lidero, pero que está conformada por gente de más de la mitad de las direcciones regionales del país. Entonces es un equipazo. Claro, claro. Buenísimo. Bueno, a todas las personas que estuvieron presenciando esta semana, o este inicio de semana más bien de este programa, los invitamos a que sigan conectados. Muchísimas gracias de verdad. Y vamos a cerrar el día de hoy con otra microcápsula que titulamos Miradas Entretejidas, donde tenemos ese montón de participaciones de personas que están apoyando, ¿verdad?, este tema. Así que, don Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Bendiciones y los dejamos con esta microcápsula. Obtener sociedades más igualitarias y por ende inclusivas y con mayor progreso y desarrollo humano es clave, es alcanzable y es indispensable, y para ello se ocupan los esfuerzos conjuntados de hombres y mujeres, y sobre todo que el ideal de la igualdad de género prevalezca y atraviese transversalmente todas las esferas de la vida. Desde esa lógica, el colectivo de hombres por la igualdad de género aplaude todas las iniciativas que tengan que ver con igualdad de género en los ambientes educativos. Este tema siempre debe acompañarnos y es indispensable que desde las primeras formaciones hasta las formaciones avanzadas a nivel universitario tengan en cuenta esta lógica para poder seguir creciendo y dejando atrás todos los aspectos que han limitado el progreso de nuestras sociedades.